Ok, bueno, vamos a empezar entonces con la gran sesión de hoy. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias por conectarse a esta hora. Para el día de hoy, pues me han invitado a hablar sobre un tema de actualidad, que son las secuelas y el síndrome post-COVID, que estamos viendo cada vez más frecuente en nuestra consulta diaria. Y es así como la consulta pues, en neumología, que es donde, digamos, estamos atendiendo gran parte de sus pacientes, casi el 20-30% de nuestra consulta ya son pacientes post-COVID. Entonces, creemos que es un tema de actualidad que se debe revisar y evaluar, digamos, las recomendaciones en cuanto a seguimiento de esos pacientes, porque el otro problema que estamos también empezando a notar es que se están solicitando muchos estudios en esos pacientes por la gran manifestación de síntomas que tienen posteriormente a la infección. En este momento, esta es la situación según el Instituto Nacional de Salud, a corte de 7 de abril. Tenemos más de 52.700 casos de personal infectado. Desafortunadamente, 250 fallecidos, médicos, enfermeras, auxiliares, personal de salud, terapeutas, eh, y más de 52.400 recuperados en este momento. En Colombia, las cifras actuales nos reportan más de 2.479.000 casos confirmados, pero eso probablemente puede estar subestimado por lo que vemos también en la consulta. Pacientes que han tenido síntomas, pruebas negativas y claramente hallazgos que sugieren la posibilidad de infección y que no se documentan en estas estadísticas. En este momento tenemos más de 60.800 casos activos y desafortunadamente 64.700 pacientes fallecidos hasta este momento. La situación actual en Valle del Cauca reporta más de 212.000 casos de pacientes, más de 2.000, casi 2.000 pacientes hospitalizados y la distribución de 51% en el género femenino. Eh, Afortunadamente, todos en casa, más del 95% en casa, 1.1 en hospitales, hospitalizados, manejo en cuidado intensivo el 0.25 y esta es la distribución en este momento que se mantiene más frecuentemente en las etapas entre los 20 y los 69 años. También tenemos datos de cómo va la vacunación en Colombia. Es un tema también preocupante para todos nosotros. En este momento tenemos más de 2.100.000 personas vacunadas a la fecha, corte de 6 de abril, un porcentaje de vacunación de acuerdo a la población de 4.2%. Eh, 471.000 pacientes han recibido solamente las dos dosis y el porcentaje de población infectada un 5%. El porcentaje de vacunas aplicadas 68%, y este es el número total de dosis de vacunas que han llegado al país, más de 3.700.000 vacunas y más de 1.100.000 de vacunas en refrigeración esperando a ser aplicadas para completar el esquema de segunda dosis. Entonces, preocupa a uno la velocidad de vacunación y que pues todavía no han llegado más vacunas, más viales para completar las metas en vacunación. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hablar un poco más de lo que significa el síndrome post-COVID, las secuelas que nos está dejando esta infección. Sabemos que los síntomas agudos, algunas revisiones y guías nos muestran cómo la definición de COVID agudo va hasta las 4 semanas, el paciente con COVID persistente entre 4 a 12 semanas, y el síndrome post-COVID que se ha definido con esta etapa son pacientes que persisten con signos y síntomas que se desarrollan durante o después de la infección por COVID y que continúan por más de 12 semanas y donde ya hemos descartado otros diagnósticos alternos. Esto muy probablemente es lo que nos hemos enfrentado en nuestra consulta externa, pacientes que han sido ingresados por síntomas agudos, respiratorios, han requerido ventilación mecánica. Este es un caso de un paciente que venía remitido a un cuarto nivel a una de las instituciones donde laboro. Tenía pruebas de PCR negativas, el diagnóstico se hizo pues por imágenes, pruebas serológicas,
requirió ventilación mecánica. Y cuando lo vemos en la consulta es un paciente que llega con cánula de traqueostomía, llegaba en silla de ruedas, con oxígeno y muy desacondicionado. Entonces, este es, digamos, el escenario en que nos vamos a enfrentar, nos estamos enfrentando ya desde ya hace varios meses. Este es el tag de control al mes de seguimiento. Vemos todavía áreas difusas de vidrio esmerilado, algunas áreas de consolidación, atelectasias basales en el seguimiento a un mes. Es otro caso de un paciente que también tuvimos en una de las instituciones, un hombre de 60 años, diabético, tabaquismo con un IPA de 9 paquetes año, consulta por un cuadro agudo de disnea, fiebre y síntomas constitucionales. El TAC de tórax mostraba áreas de consolidación, vidrio esmerilado, y lo que estamos viendo también es que estamos pidiendo pruebas de forma muy temprana. Entonces, este paciente, cuando lo vimos en la consulta externa, trae una espirometría que evidenciaba un patrón restrictivo muy severo, un paciente que llegó con cánula de traqueostomía, en silla de ruedas y con soporte de oxígeno. Y eso es lo que vamos a empezar a mirar, qué pedir y qué no pedir en sus pacientes. También hemos visto casos de reinfección. Esto es un auxiliar de enfermería de 42 años que debutó en junio con síntomas asociados a COVID, aislamiento por PCR, estuvo en aislamiento en casa, reingresó a urgencias en diciembre a un hospital, a una clínica de cuarto nivel, con síntomas de disnea, anosmia, digeusia, adinamia, fiebre. Se hizo solamente un diagnóstico por PCR, no tuvo compromiso afortunadamente a nivel pulmonar y posteriormente presenta mareo, dolor torácico, cefalea, caída del cabello, disnea, sibilancias. Se le había hecho un diagnóstico de hipertensión por parte de medicina interna y a esta paciente le indicaron manejo con losartán y enoxaparina. Entonces, vamos a enfocar, digamos, esta revisión desde el punto de vista de neumología, de las secuelas que pueden tener este tipo de pacientes. Esta es probablemente una de las publicaciones más grandes de efectos adversos asociados a infección por post-COVID. Más de 47.900 pacientes entre edades comprendidas entre los 17 y los 87 años. Se hizo un seguimiento después de 14 a 110 días después de la infección. Aquí lo que cabe anotar es que al menos el 80% de sus pacientes tenían algún tipo de manifestación. Se encontraron casi en una tercera parte de sus pacientes alteraciones en imágenes de radiografía de tórax. Y para considerar y tener en cuenta que podemos encontrar pacientes que pueden persistir con elevación de dímero D, ProBNP elevado, PCR y niveles de procalcitonina también elevados en estos pacientes. ¿Cuáles fueron los síntomas más frecuentemente manifestados por estos pacientes? Sin lugar a dudas, lo que vemos en nuestra consulta es que la fatiga sigue siendo el síntoma más frecuentemente, digamos, manifestado por los pacientes, en este caso 58%, cefalea en un 44%, caída del cabello es una causa frecuente y más en mujeres, la caída del cabello, la disnea y alteraciones en la atención. Pero noten también ustedes como síntomas como la anosmia, la geusia, la pérdida de memoria, náuseas, la tos, el disconfort torácico son síntomas también, y la disnea, síntomas también que son bastante reportados por estos pacientes. Enfermedades como diabetes en un 4%, hipertensión en un 1%, enfermedad renal en un 1%, entonces, y dolores articulares. Trastornos psiquiátricos también son reportados de manera frecuente. Los pacientes terminan con algún trastorno de depresión, ansiedad, incluso fiebre persistente en un 11% en esta cohorte y alteraciones en el sueño. Cuando evaluamos el seguimiento de los pacientes después de 9 meses, estos síntomas pueden persistir. Esto es una publicación de la Universidad de Washington con más de 240 pacientes, donde evalúan a través de encuestas la persistencia después de 9 meses de la infección, y vemos que persiste todavía los síntomas de fatiga, cefalea, dolor muscular, diarrea, es también sensación de fiebre.
En cuanto a las manifestaciones neurológicas que vemos, lo más frecuente, como ustedes saben, es la pérdida del olfato, del gusto, el compromiso pues, a nivel del bulbo olfatorio, es lo más frecuentemente que encontramos en post-COVID. Pero también hay reportes de encefalitis, mielitis, síndromes de Guillain-Barré y enfermedad cerebrovascular reportada como manifestaciones. En la parte de manifestaciones cardíacas, hemos tenido pacientes con eventos coronarios agudos, arritmias, fibrilación auricular, lo más frecuente, y derrames pericárdicos en estos pacientes. Sin lugar a dudas, los pacientes que requieren algún soporte ventilatorio en cuidado intensivo son los pacientes que tienen más secuelas posteriormente a su egreso. Esta es una publicación de pacientes en unidades de cuidado intensivo en Holanda, y se hizo un seguimiento de los pacientes que sobrevivieron al manejo en cuidado intensivo. Eran pacientes que en promedio estuvieron 18 días con ventilación mecánica, con niveles de PAFI de 116. Bueno, eran pacientes críticamente enfermos, algunos requirieron ECMO, y vemos en el seguimiento a los 3 meses cómo la sensación de disnea persiste en estos pacientes. Cuando se hacen las pruebas de función pulmonar, la difusión definitivamente es lo que más frecuentemente vemos afectado. La caminata de 6 minutos también se ve afectada. Y en las imágenes de control, los hallazgos de fibrosis, virus esmerilado, aterictasias, el patrón reticular es frecuentemente encontrado. Esto es una publicación interesante de pacientes infectados en Guam entre enero y mayo del 2020. Ellos hacen una categorización de más de 1.700 pacientes, pacientes que no requirieron soporte de oxígeno, pacientes que requirieron soporte de oxígeno y pacientes críticamente enfermos con requerimiento de cánulas de alto flujo, ventilación no invasiva o intubación y soporte ventilatorio. Aquí, para mostrarles y detallarles que más del 74% de estos pacientes manifestaban algún síntoma después de estos 6 meses de seguimiento. Aquí, pues, sin lugar a dudas, la fatiga sigue siendo el síntoma predominante, alteraciones en el sueño, caída del cabello, alteraciones en el olfato, palpitaciones, dolores articulares, eran síntomas frecuentemente mencionados en estos pacientes. La sensación de disnea más frecuente en los pacientes que requirieron mayor soporte ventilatorio, hasta un 36% de sus pacientes a cabo de los 6 meses tenían algún tipo de sensación de disnea, y alteraciones en las tasas de filtración glomerular que fueron, digamos, más frecuentes en los pacientes que requirieron soporte en cuidado intensivo, con una tasa de filtración glomerular menor de 90. Cuando ellos valoran el seguimiento de sus pacientes a nivel de con pruebas de función pulmonar, se ven también que se ven alteradas. Aquí nuevamente la difusión es lo que más se encuentra, la capacidad vital forzada, pero digamos la difusión es lo que más generalmente se encuentra reportada, registrada en estos pacientes en el seguimiento. Los pacientes que se lograron hacer tomografía de tórax, vemos que al menos la mitad de sus pacientes tenían algún tipo de alteración, vidrio esmerilado, áreas de consolidación, patrones reticulares, era lo más frecuentemente reportado en sus pacientes. Cuando se hacía el seguimiento en algunos de estos pacientes, no en todos, de anticuerpos neutralizantes, al menos el 80% persistían elevados al cabo de este tiempo. Ahora, ¿cómo explicaríamos que hay algunos pacientes que persisten con estos síntomas al cabo de 3, 6 meses, incluso 9 meses? Y hay algunas publicaciones que nos han mostrado que la elevación de algunas citoquinas proinflamatorias y proangiogénicas pueden estar asociadas con las manifestaciones clínicas después de 6 meses de la infección. Y este estudio nos muestra básicamente eso, algunos pacientes que persistían sintomáticos, cuando se evaluaban este tipo de interleuquinas y factores proangiogénicos, se encontraban elevados en esta cuota. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en cuanto a estudios histopatológicos, estudios post-mortem? Estos son los primeros estudios que salieron publicados y nos mostraban los hallazgos a nivel post-mortem en esos pacientes en el norte de Italia,
38 pacientes con una edad promedio de 69 y una estancia de UCI promedio de 7 días. Vemos cómo la fase exudativa, el daño alveolar difuso con membrana hialina, microtrombos organizados, neumonías intersticial con células multinucleadas, fase proliferativa del daño alveolar, ya neumonía en la organización, infiltrado linfocitario y ya una fase proliferativa avanzada de daño alveolar difuso. Encuentran definitivamente muchas alteraciones en estos estudios histopatológicos, pero lo que les quiero mostrar es los hallazgos en cuanto a fibrosis, entonces fibrosis mural y microquistes en panalización, y vemos que algunos de esos pacientes post-mortem ya empezaban a hacer cambios a nivel fibrótico. Lo otro importante en esos pacientes es la presencia de trombos de fibrina en los vasos arteriales pequeños, en más del 87% de los casos. Ahora, ¿cómo se ha tratado de correlacionar estos hallazgos histopatológicos con los hallazgos en imagen? Esto es probablemente uno de los estudios más grandes, probablemente que no se van a repetir, de tomografía secuencial. Cada 4 días se hacía tomografía en esos pacientes en población de Wuhan, en 110 pacientes, y vemos el compromiso, que es mucho más periférico, se mantiene hasta un 56% después de 28 días en estos pacientes. El compromiso difuso, el compromiso multilobar en esos pacientes hasta un 94%, y los patrones clásicos que vemos, ¿no? El patrón de vidrio esmerilado hasta el 98% al cabo de seguimiento a 28 días, patrón de crazy paving y áreas de consolidación y opacidades reticulares. Eh, Ahora, esto es una pregunta que siempre nos hacen nosotros como neumólogos, y es el riesgo que tienen esos pacientes de hacer fibrosis pulmonar, ¿no? Si realmente es algo importante que hay que tener en cuenta en los pacientes que van a ser ventilados o que desarrollan la infección. Estos son los estudios histopatológicos más importantes, digamos, en número de pacientes asociados a SRA. Eh, eh, es 159 pacientes desarrollados en un estudio retrospectivo en el hospital de Getafe. Y aquí vemos cómo en los primeros 5 días los hallazgos a nivel histopatológico de fase exudativa pues, son más claramente frecuentes. A partir de la segunda semana empezamos a notar cambios a nivel de la fase proliferativa, pero los cambios fibróticos empiezan a partir del día 12, a partir del día 21, la tercera semana, esos cambios fibróticos son más frecuentes. Entonces hablamos de SRA pulmonar y extrapulmonar de seguimiento. Entonces aquí lo catalogan con datos más precisos. En menos de una semana el 4% tenía algunos datos de fibrosis, entre la primera y la tercera hasta un 24% y más del 60% después de la tercera semana. En COVID, digamos, no tenemos estudios grandes que nos demuestren este compromiso y este daño a nivel intersticial. Hay algunas publicaciones como esta a mitad de año, del año pasado, en pacientes en un hospital de Wuhan, y publicada en una revista coreana, donde nos muestran que, bueno, los pacientes que tienen más edad, pacientes con mayor edad, que hablan de un promedio de 54 años, tienen mayor riesgo de hacer cambios a nivel de fibrosis. Los hombres, ¿sí? Tienen un mayor riesgo, algunas comorbilidades, y claramente los pacientes que requirieron más soporte ventilatorio y más estancia en cuidado intensivo tenían esa tendencia a tener un mayor riesgo de desarrollar fibrosis a nivel pulmonar. Y esto es alguna de las propuestas que se tienen acerca de por qué la infección por SARS-CoV-2 puede llegar al daño pulmonar. Sabemos que la infección puede elevar los niveles de factor de crecimiento tisular beta, adicionalmente los niveles de angiotensina 2. Eso pues va a llevar a una activación a nivel de miofibroblastos y acumulación de matriz extracelular, y asociado con la injuria pulmonar asociada al ventilador que tienen sus pacientes y los efectos de la hiperoxia, esto puede conllevar a aumentarme el riesgo de conllevar a daño intersticial.
Sabemos también por algunas publicaciones que, igual que como lo que vemos en fibrosis pulmonar idiopática, hay pacientes que declinan rápidamente, pacientes que pueden permanecer estables y pacientes en esta historia natural que mejoran, y afortunadamente es la mayoría de pacientes que mejoran. La propuesta o el interrogante en esos pacientes que deterioran y progresan el compromiso a nivel fibrótico, a nivel intersticial, es decir, probablemente podemos intervenir con algún tipo de manejo, ya sea medicamentos antifibróticos, pues que están de moda, en retardar la progresión de sus pacientes. Y los esteroides, eso todavía no lo sabemos, hay estudios en curso y pues todavía falta más tiempo para tener algunos datos. Algunos datos derivados de estudios por SARS y MERS, incluso en seguimientos de 15 años. Es un estudio de seguimiento en tomografía de 71 pacientes entre el 2003 y el 2008. Nos muestran que muchos pacientes mejoran los hallazgos o el compromiso pulmonar al cabo de un año de seguimiento, pero después de incluso en estos pacientes de 15 años de seguimiento, pueden permanecer estables este tipo de alteraciones a nivel tomográficas. Y como ya dato anecdótico en este estudio, uh, algunos pacientes hicieron necrosis de cabeza femoral, muy probablemente por el uso de esteroides que se utilizaban en esa época, que eran dosis mucho mayores. Ahora tenemos, bueno, claramente que hay algunos factores que pueden inducir la fibrosis pulmonar. Entonces está la ventilación mecánica, factores genéticos que todavía se están dilucidando, que puedan predisponer el daño pulmonar, las infecciones, y eso lo vemos también en fibrosis pulmonar idiopática, en estudios que se han realizado a través de lavados broncoalveolares donde se aíslan a virus, y esto, digamos, puede desencadenar factores profibróticos. El tabaquismo, el alcoholismo también han sido factores también descritos en la literatura como riesgo para el desarrollo de fibrosis. La edad y ser hombres, yo creo que son factores importantes para explicarle al paciente del riesgo que conlleva el daño pulmonar y en el seguimiento de ellos. Ahora, otros mensajes que quiero dejar esta mañana es no realizar pruebas de función pulmonar de forma temprana. Esta es una corte italiana de 110 pacientes entre febrero y marzo del 2020, donde no eran críticamente enfermos, tuvieron síntomas leves, moderados, y se les hace seguimientos con pruebas de función pulmonar al cabo de 30, 60 días, y vemos pues claramente cómo la difusión, la capacidad pulmonar total, el BFUN, la capacidad vital forzada, pues se encuentran alteradas en estos pacientes. Entonces, el primer mensaje que quiero dejarles es no solicitar pruebas de función pulmonar tempranamente, no hacer pruebas al mes. Ahorita más adelante voy a mostrarles unas estrategias de seguimiento en estos pacientes. Otra de las complicaciones que se han descrito en los pacientes post-COVID es el hallazgo de neumotórax, neumomediastino. Esto es una publicación en diferentes centros en Europa, donde encontramos que incluso neumotórax espontáneo se puede presentar y neumomediastino espontáneo también ha sido reportado en estos pacientes. Ahora, la radiografía de tórax, hay que tener mucho en cuenta que puede ser un predictor poco fiable para hacer seguimiento en pacientes muy sintomáticos. Esto es una publicación de 119 pacientes, donde pues, estos pacientes manifestaban algún grado de disnea, fatiga, y pues la radiografía de tórax no mostraba, digamos, importantes alteraciones. Cuando se le hace seguimiento con TAC de tórax, casi la mitad de estos pacientes, vemos como casi el 37% habían áreas de vidrio esmerilado, áreas de neumonía en organización, bronquiectasias, patrones de fibrosis, patrón de neumonía intersticial no específica. Entonces, el mensaje es, la radiografía pues, puede ayudarnos en el seguimiento de estos pacientes, pero a veces se pueden dejar
pasar algunas alteraciones que pueden ser importantes en el seguimiento de estos pacientes. En esta corte, digamos, el porcentaje de neumotórax fue de 1.7%, neumomediastino, y las alteraciones hematológicas también no poco frecuentes, hasta un 22% de tromboembolismo venoso. Otro de los datos importantes que tenemos es los datos de coinfección en esos pacientes. No es afortunadamente un porcentaje alto, algunas revisiones hablan de un 7% de coinfección bacteriana y un 3% de coinfección viral. Ahorita tenemos también datos de infección por aspergilosis, que también es muy importante tenerlo en cuenta posterior a la infección en COVID y la estancia en unidad de cuidado intensivo. No se nos debe olvidar también que la tuberculosis en nuestro medio es una enfermedad que a veces puede pasar desapercibida, no todo es COVID, y hemos tenido casos de pacientes que consultan realmente por síntomas de COVID. Cuando se hacen la tomografía de tórax, se encuentran lesiones muy sugestivas de tuberculosis, arbolengimación, lesiones cavitadas, que conllevan a que hagamos estudios y confirmemos realmente la infección por tuberculosis. No sabemos, muchos de estos pacientes se retardan en la consulta por la pandemia y el acceso a la atención temprana. Entonces, probablemente eso también sea un factor importante a tener en cuenta. O no sabemos si probablemente la infección por COVID puede, digamos, acelerar un poco más el compromiso por tuberculosis. Pero, digamos, es un dato importante que hay que tener en cuenta, como en 26 centros en 8 países, pues se encuentran coinfección con tuberculosis. El embolismo pulmonar también es una de las complicaciones que se ven frecuentemente, más que todo en pacientes hospitalizados y en pacientes que han requerido manejo en cuidado intensivo. Estas son algunas publicaciones de enfermedad tromboembólica, un 22% en una corte de 328 pacientes. Vemos cómo el compromiso segmentario, el compromiso lobar es lo más frecuente, y cómo también pues, el valor del dímero D puede ser un predictor también para considerar la enfermedad tromboembólica. Más frecuentemente, como les había hablado, los casos de enfermedad tromboembólica en pacientes hospitalizados, y vemos cómo el compromiso segmental y segmentario pues, es más frecuente en estos pacientes. Acá hay otras revisiones del compromiso venoso y arterial en COVID, un metaanálisis de más de 64.500 pacientes, donde reportan un porcentaje de 7.8 de TEP, enfermedad trombosis venosa profunda en 11%, 23% en cuidados intensivos, y vemos porcentajes de eventos coronarios hasta un 3.9% y accidentes cerebrovasculares hasta un 1.6% en el seguimiento de estos pacientes. Otro de los datos que nos interesa y nos preocupa es por qué reingresan los pacientes post-COVID, y probablemente hemos tenido varios pacientes de reingreso. Entonces, esta es una publicación en Nueva York, donde hacen la revisión de 130 pacientes y evalúan cuáles, digamos, son las causas más frecuentemente de reconsulta o de reingreso de estos pacientes. Digamos, lo más frecuente es la sensación, el disconfort torácico, lo más frecuente, el dolor torácico, infecciones de tejidos blandos y alteraciones a nivel del estado mental. Lo que se encontró en esta corte es que generalmente los pacientes con factor de riesgo para EPOC y pacientes con hipertensión arterial eran los pacientes que más frecuentemente reconsultaba. Y otro de los datos interesantes y a tener en cuenta es que los que reconsultan también son pacientes que no se valora adecuadamente la indicación de oxigenoterapia. Entonces, se dan de forma rápidamente y el paciente llega pues desaturado nuevamente a los servicios de urgencias. Ahora la pregunta es, ¿hay alguna diferencia entre los virus SARS y MERS en cuanto a los resultados de variables del estado de salud, vitalidad,
percepción de general en salud, digamos, no hay diferencia. Aquí vemos como, por ejemplo, en este escenario, esta revisión durante un año de estos pacientes, todos esos escenarios de percepciones en salud, vitalidad, condiciones emocionales y limitaciones físicas se ven también limitadas en esos pacientes por otros virus. Otro de los puntos importantes y recomendaciones que debemos hacer en los pacientes es el evitar la cesación tabáquica. La cesación tabáquica se ha documentado como un factor de riesgo para el desarrollo de compromiso fibrótico y también como progresión de enfermedad. Entonces, una de las recomendaciones y uno de los puntos que tenemos que trabajar en los pacientes es también en tratar de que dejen de fumar para evitar la progresión de esta enfermedad. Entonces, ya para ir finalizando esta revisión, quiero mostrarles cómo algunas asociaciones como la Asociación de Neumología Española y de Cirugía de Tórax proponen este flujograma de seguimiento. Entonces se propone que entre el segundo y el tercer mes de egreso del paciente en neumonía leve a moderada, a realizar una radiografía de tórax. Si esa radiografía de tórax muestra algún tipo de alteración, considerar pruebas de función pulmonar entre 1 o 2 meses, hacer un TAC de alta resolución. Y si usted está considerando posibilidades de eventos venosos, enfermedad tromboembólica venosa, considerar hacer un angiotac de tórax. Si esto sale todo sin alteraciones, dar egreso al paciente. Si hay algún tipo de alteraciones, hacer el seguimiento. Considerar lo que se está proponiendo ahorita es, y lo que se está tratando de instaurar también en algunos centros, algunas clínicas, son consultas o clínicas de COVID. Entonces, en este seguimiento, considerar radiografía de tórax, pruebas de función pulmonar, exámenes de laboratorio completo, seguimientos con TAC de alta resolución, en caso de que usted sospeche hipertensión asociada a evento trombótico, considerar un ecocardiograma. Si este paciente no tiene realmente alteraciones, está asintomático, considera realizar una espirometría de 3 a 6 meses y si no hay alteraciones, considerar dar egreso. En pacientes con neumonía grave, al mes se propone una visita, por lo menos una radiografía de tórax. Si usted considera que en los TAC de tórax de la etapa de hospitalización hay hallazgos que sugieran o que interprete como patrones de fibrosis pulmonar, pues la indicación sería hacer un TAC de alta resolución o un angiotac si el paciente presenta alguna enfermedad tromboembólica. A los 3 meses hacer un seguimiento con analítica completa, pruebas de función pulmonar, considerar pues imágenes de control. Si persiste o hay sospecha de enfermedad intersticial, pruebas de función pulmonar, seguimiento por un centro especializado por neumología. En caso de sospechar una enfermedad vascular pulmonar, seguimiento con angiotac, ecocardiograma y pruebas de función pulmonar. Estas son las recomendaciones de la Sociedad Española. Y estas es otras recomendaciones de la Sociedad Británica, donde, bueno, ellos no son, digamos, tan secuenciales en el seguimiento. Proponen hacer un seguimiento entre 4 a 6 semanas que podría ser telefónico y a las 12 semanas después del egreso considerar un PRATS, considerar pruebas de función pulmonar, evaluar siempre la saturación de oxígeno y considerar ecocardiograma en los pacientes que usted sospeche la posibilidad de hipertensión pulmonar o falla cardíaca. Si hay sospecha de enfermedad trombólica, pues nuevamente el angiotac sería como el estudio ideal y de acuerdo a lo que usted encuentre, evaluar si refiere a un servicio especializado en enfermedad intersticial o enfermedad venosa. Esta es la propuesta en pacientes con neumonía leve moderada. Nuevamente,
se propone un seguimiento a los 12 meses después del egreso, con una radiografía de tórax. Y si hay algún tipo de alteraciones, ellos ya proponen pues, hacer estudios de acuerdo a lo que usted considere en el seguimiento. Uno de los pilares importantes en lo que podemos ofrecer a los pacientes es la rehabilitación pulmonar. La rehabilitación pulmonar, sin lugar a dudas, nos va a mejorar la disnea, la calidad de vida, la discapacidad y la ansiedad y la depresión. Y esto lo hemos visto en los programas de POC que ingresan a rehabilitación pulmonar. Y vemos cómo en algunas publicaciones, por ejemplo, la respuesta de mejorar, por ejemplo, en la caminata de 6 minutos es mucho mayor a pacientes que han tenido enfermedad pulmonar previa, ¿sí? Los cuestionarios en cuanto a calidad, sensación de disnea mejoran más rápidamente. Entonces, es una estrategia muy importante que se le debe ofrecer al paciente en el seguimiento y ellos mismos la piden, ¿no? Cuando se envían a programas muy buenos de rehabilitación pulmonar, el paciente le pide que nos ha pedido que sería muy importante seguir. ¿Cuál sería la recomendación del número de sesiones de terapia? Bueno, eso es de acuerdo, digamos, a cada caso, pero algunos protocolos que piden más o menos entre 24 a 30 sesiones de rehabilitación pulmonar, 3 a 4 veces por semana. En el seguimiento post-COVID, entonces, esto es lo que se ha propuesto en cuanto al egreso del paciente. Se debe tener algunos centros ya están implementando esto, grupos integrales multidisciplinarios con nutricionistas, terapeutas ocupacionales, psicólogos que nos ayuden en el enfoque, en el manejo de estos pacientes. Se propone inicialmente un contacto telefónico y de acuerdo a lo que se evalúe, se definirá estudios a realizar y si el paciente se incorpora a un programa de rehabilitación pulmonar con un manejo multidisciplinario. Ahora las ventajas, algunos programas pueden hacerse de forma virtual, pero sin lugar a dudas la recomendación es hacerlo de forma presencial y vamos por la disponibilidad de equipos que cuentan estos centros de rehabilitación. Entonces, la invitación es que lo tengamos en cuenta en nuestros pacientes. Ahora, ¿qué tenemos en cuanto o qué estamos haciendo en los pacientes que persisten con compromiso a nivel pulmonar? Pacientes con requerimiento de oxígeno muy sintomáticos y donde se hace imágenes de control, un TAC de tórax, se ven patrones de consolidación, consideramos la posibilidad de una neumonía organizada y digamos, en esto no tenemos mucha evidencia. Aquí les traigo este estudio de un segmento de más de 800 pacientes post-COVID, a los cuales al cabo de 4 o 6 meses se hacen diferentes evaluaciones clínicas de imágenes, se encuentran alteraciones en la tomografía, algunos pacientes se encuentran que pueden estar asociados a neumonía en organización y se les plantea un manejo con esteroide prednisolona, en este caso de 0.5 miligramos por kilo día, al menos por un mes, ¿ya? En el seguimiento de los pacientes, al cabo de 60, 30, 60 días, se ven como las pruebas de función pulmonar mejoran, la capacidad vital forzada pasa de 3 a 3.36, la difusión también mejora en esos pacientes y los datos y los síntomas también mejoraron al cabo del seguimiento de esos pacientes. Entonces, eso lo estamos haciendo, ya llevamos varios meses evaluando pacientes, se les propone un seguimiento con dosis bajas de esteroide, teniendo en cuenta también los efectos adversos, el riesgo-beneficio en esos pacientes, y se puede proponer un seguimiento que puede variar entre 1 a 3 meses, incluso algunos pacientes que hemos tenido con neumonía de organización podemos llegarlo a 6 meses, esto no es algo nuevo, lo hemos hecho también en neumonitis virales por H1N1 y por SARS. Entonces, es una propuesta que se tiene. Todavía hay estudios en curso que están evaluando esto. Es un estudio, digamos,
observacional. No tenemos en este momento estudios clínicos controlados que ya vienen en camino para evaluar si puede haber algún beneficio en estos pacientes en el tratamiento con los corticoides. Recomendaciones previo al egreso, evaluar la indicación de oxigenoterapia. Se debe estimular la actividad física regular en las primeras 4 a 8 semanas del egreso. Evaluar la rehabilitación pulmonar, 6 a 8 semanas. Pacientes con disminución de masa muscular deberían reincorporarse a un programa de fortalecimiento y soporte nutricional y soporte psicológico si hay algún tipo de manifestación en estos pacientes. Entonces, mensajes finales para llevar. El síndrome post-COVID, digamos, es una realidad que debemos enfrentar con manejo multidisciplinario. La fibrosis pulmonar asociada en COVID está relacionada a la ventilación mecánica, a la edad, género, el tabaquismo, la respuesta inflamatoria y factores genéticos. Secuelas como la pérdida de la funcionalidad, alteraciones en pruebas de función pulmonar y tomografía y síntomas psicológicos van a estar presentes en esa etapa post-COVID. Hay que estar, digamos, muy atentos a esto y cómo ayudarle a nuestros pacientes. Y yo creo que estamos ya trabajando en protocolos en las instituciones para evaluar estos pacientes, porque digamos, con todo esto de la tercera oleada, todos esos pacientes que hemos tenido, pues tenemos una gran cantidad de pacientes que debemos, digamos, apoyar. Bueno, no siendo más, muchas gracias. No sé si de pronto tienen alguna pregunta. Luis Fernando, una pregunta. Es claro de que el COVID se asocia con el aumento del fenómeno trombótico en los pacientes en general, pero cuando uno está en la consulta externa viendo los controles de estos pacientes, muchos pacientes vienen con diagnóstico de embolismo pulmonar o de trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar o ambos, y vienen con un plan de anticoagulación. Entonces aquí la pregunta que quisiera hacerte es, dado que el paciente tiene un factor de riesgo, que es el mismo COVID, y me está mostrando de que los efectos pueden durar mucho más tiempo que solamente la fase aguda, ¿cuánto tiempo debe ser el tiempo de tratamiento de anticoagulación completo en estos pacientes? Bueno, esto es una pregunta muy interesante. Se hace también siempre el tiempo igual que en los pacientes que por otra razón han tenido enfermedad tromboembólica. La respuesta básicamente está en que probablemente estos son provocados y la recomendación sería 3 meses, sería el tiempo recomendado. Pero sabemos que hay pacientes que pueden persistir con enfermedad tromboembólica y sabemos ese riesgo de hipertensión tromboembólica que puede ir incluso a algunas revisiones hasta un 2, un 3% en el seguimiento de 2 o 5 años. Entonces, digamos, 3 meses sería el tiempo prudente, pero usted considera que el paciente tiene riesgo, por ejemplo, dímeros persistentes y todavía persiste con síntomas, revalorar con estudios, entonces pedirle un ecoduplex venoso, una gamografía pulmonar, el pulmón ya o la radiografía de tórax ha limpiado, sería una herramienta muy útil y digamos yo lo hago, yo generalmente cuando voy a quitar un anticoagulante, pues detallo realmente que el paciente no persista con defectos de perfusión por ese riesgo que hemos visto a largo plazo cuando nos apresuramos mucho a quitar la anticoagulación. Entonces, es básicamente evaluarlo a los 3 meses, con ecoduplex venoso, dímero D, gamografía pulmonar, y si ese paciente definitivamente no se encuentra eventos trombóticos, suspender la anticoagulación, pero definitiva. Hay pacientes que podemos llevar hasta 6 meses, digamos pacientes que terminan con secuelas importantes, pacientes con limitación para la movilidad o algún factor importante de riesgo. Entonces, la recomendación sería en esos pacientes prolongar un poco más la anticoagulación a 6 meses, pero definitivamente revalorar siempre con estudios para tomar esa decisión que a veces es difícil de tomar y más considerando los efectos a largo plazo en enfermedad tromboembólica, tanto TEP crónico como enfermedad como hipertensión tromboembólica crónica.
Bueno, ¿alguna otra duda, preguntas? Bueno, entonces, bueno, si no hay más preguntas, entonces damos, vamos aquí a ver el chat. Muchas gracias, siguiente revisión. Ok, no tenemos Christopher, más por mi preguntas acá en gracias, el chat. te digo muchas gracias y excelente revisión, te felicito. ¿Vale? Ok, bueno, un saludo, un abrazo para todos y bueno, estaremos ahí atentos. Bueno, un feliz día para todos. Feliz Chao. día para todos.